Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Sucubus ZTV. Mi nombre es Asmaria Iliasville, y el día de hoy estaremos viendo una mega clase de cómo utilizar Photoshop desde cero, obviamente orientada a la ilustración digital. La versión que estaremos utilizando será la versión 2022, aunque también sirve para versiones anteriores y versiones futuras. Sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, aquí estamos en el programa de Photoshop. Para abrir un archivo, basta con irte a archivos y ponerle nuevo y te sale este recuadro que ahorita lo explico. También la otra opción sería ir directamente a crear nuevo y darle clic con el botón del mouse y te aparece el mismo recuadro. En las versiones anteriores del 2022, de crear nuevo te salía un recuadrito diferente donde nada más es prácticamente lo mismo que archivo crear nuevo, ¿no? En versiones anteriores, solamente que venía de forma resumida para que tú le pusieras directamente los atributos que se le van a cambiar. Aquí en esta ventanita tenemos diferentes opciones predefinidas. Por ejemplo, estos son recientes que he estado trabajando yo, ¿no? Guardados. Si es que quieres trabajar con fotos, aquí ya te vienen algunos tamaños predefinidos, horizontal, vertical, etcétera, para trabajos de impresión. Por ejemplo, tamaño carta, legal, tabloide, etcétera, etcétera. Trabajos de obra y arte e ilustración, que serían estos de aquí, igual con sus medidas. Trabajos para web. Ya te viene lo que es la web de Full HD, que es de 1920 por 1080 píxeles, para móviles, películas y video, ¿no? ¿Por qué? Porque también se pueden hacer pequeñas animaciones en Photoshop, pero yo no lo recomiendo para eso. Eh, bueno, regresando. Por ejemplo, vamos a seleccionar obras de arte e ilustración, ¿no? Pero aquí en la parte de lateral derecha nos dan estas opciones donde podemos cambiar los atributos de la mesa de trabajo o nuestro lienzo del cual vamos a trabajar. Aquí le podemos poner un título. Aquí podemos cambiar las unidades en las que se está midiendo. Por ejemplo, ahorita está en píxeles, están en 1000 por 1000 de altura y de anchura, ¿no? Pero podríamos cambiar a pulgadas, centímetros, milímetros, puntos, picas, etcétera, etcétera. Si es que vas a realizar un trabajo para impresión o está dedicado para impresión, pues lo recomendable sería usar centímetros, ¿no? Porque así ya te das idea de cuál es la proporción que vas a estar trabajando. Por ejemplo, para un tabloide, un póster, una hoja carta, etcétera, etcétera. Si vas a estar trabajando para web, también puedes dejarlo en centímetros, pero obviamente no es lo recomendado. Sería en píxeles, ¿no? Porque así se maneja las resoluciones. Teniendo como cuenta, por ejemplo, en esta web, que el Full HD sería 1920 por 1080 píxeles. Para hacer una obra de arte e ilustración, ilustraciones digitales, que es a lo que nos urge Tronchatoro, pues yo recomiendo utilizar efectivamente mínimo unos 2000 por 2000 píxeles con una resolución de 300 ppi, ¿no? Píxeles por pulgada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, entonces se los explico con más calma esto. Pero digamos que es una resolución, se puede decir que óptima para este tipo de trabajos. El color, aquí tenemos dos tipos de colores esencialmente. Obviamente hay más, pero los normales es RGB y CMYK. RGB se utiliza para interpretar los colores de forma vívida en la pantalla o de un monitor. Esto se utiliza si es que tu trabajo va a tener una salida digital, es decir, que no está destinado precisamente a solo impresión. Por ejemplo, que lo quieras para redes sociales, para realizar alguna animación, etcétera. Se utiliza el color RGB. Dice Rocket Gamer, entre más resolución mejor, efectivamente. Ahorita les explico más detalladamente este punto de los 300 ppi. Después tenemos aquí también el color CMYK. Este es especial para cuando vas a necesitar trabajos que están dedicados únicamente para impresión. ¿El por qué? Se utiliza el CMYK para una interpretación del monitor. Tenemos que tener claro en esto porque los monitores obviamente necesitan un certificado de
de que esté con el color bien optimizado, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los monitores tienen ese certificado y no todos nos dan la calidad de imagen que debería de ser. Entonces, el CMYK es que el monitor va a interpretar los colores como si tuviéramos una hoja ya impresa. Es decir, se van a ir a lo más posible para que podamos ver en nuestros ojitos el monitor cómo se vería una hojita ya impresa. Obviamente no en todos los monitores pasa esto, pero se utiliza para esto precisamente. CMYK pues viene de las iniciales de los colores que se utilizan en la pigmentación de las impresoras, ¿no? Por eso el CMYK. Bueno, resumidas cuentas, yo recomiendo utilizar RGB porque esto de CMYK también es un rollazo enorme. ¿Por qué? Porque obviamente, cuando somos amateurs, cuando vamos a imprimir un trabajito, algo por el estilo, vamos bueno, sí, a locales no especializados para imprenta, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos un trabajo en CMYK a nuestra papelería de la esquina o donde tú quieras que no sepan manejar CMYK, lo más probable es que sus softwares y sus hardwares no estén adaptados para esto y te salga una impresión defectuosa. A eso es lo que voy. Esto pasa muchísimo en la fotografía porque muchos pues retocan y lo usan en CMYK, ¿no? Y así llevan sus archivos a las imprentas o centros fotográficos, obviamente no especializados, y pues les terminan imprimiendo porquerías porque simplemente sus hardwares no están adaptados para esto. ¿Por qué? Porque normalmente cuando la gente común y corriente les lleva un archivo a la impresora, pues lo llevan en RGB, que es el formato normal donde se guardan todos los archivos. Bueno, ya siguiendo, no sé, porque ya creo que ya me empiqué en este tema, pues yo recomiendo usar RGB para acabar pronto. ¿Por qué? Porque sería muy raro que tú vayas a imprimir, y si vas a imprimir lo vas a hacer en lugar no especializado. Entonces RGB, además que cuando utilizamos RGB se nos habilita un fondo extra. Por ejemplo, aquí es el fondo de trabajo que tenemos, es el blanco, el negro. Tenemos un fondo para colocar el que nosotros queramos personalizar, y transparente. Se utiliza transparente para usar PNGs y para poder jugar con la opacidad, es decir, la transparencia de los objetos y los colores. Entonces aquí lo vamos a dejar tal cual, ¿no? Entonces le ponemos crear y se nos va a crear una mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo también se le llama o se le conoce como lienzo. Entonces, como dice Gamer, entonces como el CMYK es llevarlo a una tienda especial. Sí, efectivamente, CMYK es cuando tú vas a utilizar un trabajo únicamente y especialmente para imprimir, y tienes que llevarlo a un lugar muy especializado de imprenta. Por ejemplo, en mi caso sería Lumen o incluso Office Depot, ¿no? Más o menos por el estilo. Sí, básicamente eso. Entonces también tenemos que el RGB adapta los colores a lo que usualmente estamos viendo en las pantallas y los monitores. El CMYK sería, por así decirlo, forzar al monitor, tratar de interpretar cómo se vería el trabajo impreso. Exactamente, por eso se utiliza CMYK. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un color, ahorita está en RGB, pero también podemos irnos a la imagen en donde estaba en modo, y aquí se le puede cambiar el modo al color. Por ejemplo, CMYK. Ahorita se nos está botando una advertencia que va a tratar de cambiar o interpretar este color a CMYK. Ok, aquí no creo que se vea mucha la diferencia en el directo, pero el color ahorita ya está en CMYK. Se cambia la interpretación en mi monitor. Aclaro, en mi monitor ahorita se ve un poco gris, a diferencia del anterior, ¿no? Tiene menos brillo, por así decirlo. Entonces vamos a regresar a imagen, ajustes, en modo y color RGB, y aquí tendríamos el color normalito. Bueno, para familiarizarnos con el software, pues tenemos aquí en la parte central lo que es la mesa de trabajo,
a lo que se le denomina como lienzo, ¿no? En la parte lateral izquierda tendríamos las herramientas que vamos a utilizar en el lienzo. Y en la parte derecha tenemos ventanas opcionales que tal vez se les muestren diferente porque aquí todo es personalizable, ¿no? Por ejemplo, aquí esta cosita la puedo arrastrar y la puedo colocar en la orillita del programa y se me ancla ahí. Puedo darle aquí, por ejemplo, en capas, le puedo dar clic, lo mantengo presionado, clic izquierdo, lo arrastro y lo puedo cambiar de lugar, ¿no? Pero yo lo voy a dejar donde estaba, en capas. E incluso aquí ya en propiedades igual. Ahí está. Bueno, entonces yo ya lo he estado personalizando un poco, por eso se me ve un poco diferente, pero no se preocupen. Aquí en la parte de arriba tenemos un icono al lado de la lupa que se le llama seleccionar un espacio de trabajo. Aquí ya tenemos espacios de trabajo predefinidos que nos muestra Photoshop si es que queremos trabajar con algo. Por ejemplo, tenemos en 3D y se nos despegan estas ventanas y prácticamente es la personalización de las ventanas laterales derechas, ¿no? Por ejemplo, podemos darle clic aquí de nuevo, nos pone gráficos y web, tenemos otros atributos aquí, también podemos ponerle movimiento y aquí incluso se nos despliega lo que es una línea de tiempo en la parte inferior, ¿no? ¿Pero por qué? Porque efectivamente se pueden hacer animaciones, pequeños cortos, básicamente eso. Entonces nosotros nos vamos a ir a aspectos esenciales donde estamos, ¿no? Por lo regular tiene un montón de ventanas aquí. Yo les recomendaría cerrar todas, prácticamente las damos clic y le ponemos cerrar. ¿Por qué? Porque nos podemos ir directamente a la opción de ventanas acá arriba y podemos poner lo que nosotros vayamos a ocupar y no se nos estemos dando cosas que simplemente no ocupamos. Entonces lo más importante que vamos a estar trabajando son capas. Eso es lo más importante de todo Photoshop y todos, la mayoría de programas de edición trabajan con lo que son las capas. Entonces como lo dije, lo podemos arrastrar hacia el lado lateral derecho y lo podemos colocar ahí y se nos pone aquí las capas. En esta parte se nos despliegan todas las capitas. Dice que si ahora sí se ve perfectirijillo. Bueno, aquí las capas funcionan, imagínense como placas de vidrio. Literalmente podemos crear las capas que nosotros se nos ocurran pulsando aquí en el simbolito de más. Igual, perdón. Creo que hizo mover el avatar. A ver, ¿dónde estás? Ok, aquí estás. Ok, ya me moví para acá. Aunque se ve medio chueco, pero en fin. Aquí, en la parte inferior derecha, existe un simbolito de símbolo de más que dice crear nueva capa. Entonces podemos pulsarlo y se crea automáticamente una capa arriba de la otra, ¿no? Y podemos crear cuantas capas se nos ocurre. Aquí podemos darle doble clic al nombre de la capa y podemos cambiarle para un nombre que nosotros queramos, ¿no? También podemos darle clic sostenido izquierdo y arrastrarlo hacia el lugar que nosotros deseemos. Por ejemplo, como ya les decía, que esto es como imaginemos que son como placas de vidrio. Entonces tenemos una capa de vidrio de color morado. Por ejemplo, esta capa 3, si se me ocurre usar el pincel con el B, vamos a cambiarla aquí con negro y hago un rayoncito, ¿no? Aquí bonito, todo X. Y se nos va a ver porque está arriba de la capa de la morada, pero si la arrastramos por debajo de la morada no se va a ver. Es precisamente porque imaginemos que la capa de vidrio morada está arriba de esta, ¿no? O sea, es prácticamente eso. Entonces la arrastramos, la podemos cambiar de lugar y así funciona esto de las capas, básicamente. También podemos combinar capas. Por ejemplo, ya tenemos dos capas, ¿no? Por ejemplo, esta y esta de acá. Pero me gustaría que estuviera en una capa. Entonces selecciono una capa, mantengo presionado Shift y selecciono la otra capa que quiera unir y se colorean las dos, ¿no? Le damos clic derecho y le ponemos en combinar capas. Listo.
Una vez combinadas, las capas ya no se pueden descombinar, ¿eh? Así que aguas con eso. Bueno, ahorita ya están combinadas las dos capitas, y pues eso, ¿no? Básicamente. También podemos seleccionar más capas y directamente irnos al botón el de basura para eliminarlas, ¿no? Le ponemos que sí y se eliminan así de forma rápida. Otra forma de eliminar sería arrastrar la capa al botecito de basura y soltarla y se elimina. Entonces hay muchas formas aquí de hacer lo mismo con diferentes pasos. Bueno, espero que no esté confundiendo a las personitas con todas estas cosas. pero bueno, allí vamos, ¿no? Las explicaciones de las herramientas. Aquí tenemos diferentes tipos de herramientas que podemos utilizar dentro de la mesa de trabajo. Por ejemplo, el más usado sería lo que es el pincel, ¿no? Si mantenemos presionado la tecla izquierda del mouse, se nos van a desplegar opciones de diferente. Por ejemplo, aquí en el pincel se nos muestra herramienta de pincel normal, herramienta de lápiz, herramienta de sustitución de color y herramienta de pincel mezclador. Vámonos a la herramienta de pincel normal, acceso directo, la letra B. De hecho, si nada más ponen el ratón en arriba de la herramienta, se nos marca una leve descripción de lo que hace y el acceso rápido. Dice que yo estoy bien, pero ¿cómo le pongo color? Ahorita vamos a ello. Cuando está así, de veras incierto, déjenme explicarles. Cuando está así como que en cuadritos de blanco y gris, quiere decir que está transparente. O sea, esto no se va a exportar. Por ejemplo, aquí tenemos el pincel, ¿no? Ya habíamos dicho que la letra B. De estos cuadritos de acá se nos marca el color del pincel. Aquí, si le damos doble clic, se nos marca estas opciones. Aquí le podemos cambiar el color. Entonces seleccionamos el negro y le ponemos que sí, ¿no? Ok. En la parte de arriba se nos muestra aquí en pinceles. Ok, creo que aquí hay un pequeño bug de mi programa que normalmente se buguea. Pero bueno, aquí se mostraban los pinceles que has creado, ¿no? Aquí donde está el puntito, si le damos clic al ladito, se nos despliegan diferentes opciones. 9 píxeles es el grosor del pincel. Aquí abajito se nos muestran diferentes opciones. Pinceles generales, por ejemplo. Aquí tenemos el circular difuso, que lo que va a hacer es literalmente como lo indica. Aquí podemos en tamaño cambiarle el tamaño, ¿no? A ver. Hace esto. Si lo cambiamos en circular definido, nos va a marcar una línea sin estos rebordes, ¿no? Sin ese difuminado, por así decirlo. Eso es lo que es el pincel difuso. Aquí abajito, a ver, vamos a utilizar, ¿listo? Cuando nosotros utilizamos una tarjeta digitalizadora, se nos van a desbloquear estas opciones de acá abajo, que no sé, creo que ya lo había explicado hace un buen. Que es la presión táctil del pincel, ¿no? O sea, si lo presionamos más, va a marcar más grueso. Si lo vamos a presionar menos, va a ir hacia menos, ¿no? Y es prácticamente lo mismo el difuminado que el otro, ¿no? Funcionan exactamente igual. Lo único que se activa es la presión. Bien, aquí tenemos también la herramienta de goma. Si lo mantenemos presionado, se nos muestran diferentes tipos de opciones, ¿no? Por ejemplo, al borrador normal, pues obviamente va a borrar de forma normalita. Por cierto, si tú presionas la tecla mayúscula, se nos va a aparecer un círculo. Si le vuelves a presionar mayúscula, se nos va a poner una crucecilla. Esto para que también lo contemplen, ¿no? Al momento de estar trabajando. En el círculo, pues obviamente ya te das cuenta el grosor de la goma o del pincel o de lo que estés utilizando, ¿no? Bien, importante siempre estar checando en qué capa estás trabajando. Por ejemplo, digamos que yo tengo un rayón aquí y tengo seleccionada esta capa y quiero borrar esta. Entonces, con la letra E
perdón, con letra E. Estoy ahorita con el borrador, pero no se está borrando. Y eso a muchas personas se llegan a preguntar por qué, ¿no? Porque estamos trabajando en esta capa donde no está el rayón. Entonces tenemos que estar en esta capa seleccionada y ahora sí podemos borrar. Entonces estar checando siempre en qué capa estás trabajando. Esa es una de las cosas fundamentales en cualquier programa de edición de imagen. Que utilice capas, claro. Bueno, seguimos. Por ejemplo, a mí se me ocurre también usar el botecito de pintura mágico en el bote de pintura que rellena todo un espacio, ¿no? Aquí, no sé, se me ocurre de repente usar un rojo, bueno, algo de diferente color y un pincel definido. Le marcamos algo así. Vamos a utilizar lo que es la goma mágica, borrador mágico. Lo que va a hacer es borrar todo el color que vayamos a seleccionar. Por ejemplo, aquí si seleccionamos el negro, va a borrar todo este negro. O si seleccionamos el rojo, va a seleccionar todo el rojo. Observe. Y así se usa el borrador mágico. ¿A ti no te parece el botecito? A ver. Entonces nos vamos aquí, mantenemos presionado en los 3 puntitos, se nos despliega esta editor barra de herramientas, seleccionas ahí y te vas al botecito, que es la letra G, si no me equivoco. Aquí está. Y aquí la podrías seleccionar directamente. Incluso creo que se le puede cambiar el acceso rápido aquí. De esta forma. O también puedes restablecer valores predeterminados, ¿no? Tal vez tú tengas herramienta de degradado, tal vez sea por eso. O algún otro. Por ejemplo, ahí está la herramienta de degradado. Lo mantienes presionado y te aparece herramienta de bote de pintura y todo eso. Tal vez sea ese el problemilla que tengas por ahí. Explicación del pincel difuminador, que es lo que se va a estar utilizando prácticamente siempre en la ilustración digital. Por ejemplo, aquí también vamos a aprovechar. Yo recomiendo siempre hacer el line art en una capa que se coloca hasta arriba, ¿no? Ay, creo que me exagero aquí. Aquí regresamos. Normalmente utilizamos el pincel número 3. Si tenemos tarjeta digitalizadora, utilizaríamos tamaño de presión circular definido. Esto para hacer el line art. Aquí, en estas opciones también podemos cambiar diferentes cosas del pincel. Por ejemplo, en la opacidad podemos bajarlo para hacerlo transparente. No lo recomiendo, obviamente. Aquí siempre hay que tenerlo al 100%, a menos que necesites tú que esté un poco con degradado, ¿no? Ahora vamos a explicar lo que hace la suavizado. El suavizado es prácticamente una ayuda que te brinda Photoshop si es que tienes el pulso de maraquero, como yo. Por ejemplo, aquí trazamos un circulito, ¿no? Y se nos marcan estas cosas medio extrañas ahí. Ahí para que se vea que no es un círculo muy bonito. Si nosotros le ponemos un suavizado más, se nos va a hacer un círculo más perfecto, unos trazos más nice, ¿no? Pero obviamente tienen sus desventajas esto, porque va a haber un retraso entre lo que tú estás haciendo y lo que tú estás observando entre más suavidad tengas. Además, la precisión del trazo obviamente no va a ser la misma. Por ejemplo, si tú quieres hacer un detalle exacto, por ejemplo unas pestañas ahí, así se van a ver, ¿no? Pero si le quitamos toda la suavidad, va a respetar exactamente lo que tú estás haciendo. O sea, no va a haber ayuda digital. Ándale, como ves, Bob Esponja cuando hace un circulito. Exactamente. Bueno, ahorita vamos a borrar esto. Y listo. Ok, ¿qué otra cosa podríamos explicar? Aquí. Vamos a cerrarlo esto tantito. Ok, el modo de pantallas también podríamos explicarlo.
Existen diferentes formas de ver este lienzo, por ejemplo en modo de estándar, en modo este de aquí o toda la pantalla entera, ¿no? Que yo no lo recomiendo activar porque luego es un rollo estar regresando a esta pantalla, ¿no? Luego se te olvida, a mí se me olvida. Bien. De hecho esto lo enseñé la vez pasada. Por ejemplo, buscamos kawaii y vamos a ver qué se nos encuentra. De hecho esto lo hice en PNGs. Bueno, vamos a ver esto, copiar y pegar, ¿no? Control V. Con Control T podemos escalar. Pues nada más basta con seleccionar una esquinita y arrastrarlo y se escala automáticamente. Si tú lo quisieras deformar, tienes que presionar el Shift y otra vez clic derecho y arrastrar. Así se deformaría, ¿no? Control Z, vamos a un paso atrás. Entonces lo escalamos normalmente, nada más ahí. Y ahí se coloca nuestra imagen. Con el pincel, con el borrador o herramienta de borrador mágico, podemos quitarle directamente el fondo y podemos hacer PNGs, ¿no? Ya que esto lo podemos exportar y colocar en algún otro lado. También importante cómo exportar y cómo guardar aquí. Nos vamos a archivo, ponemos guardar, va a guardar todo el proyecto en versión pues sí, en el Photoshop, ¿no? Podemos guardar, le ponemos que sí, ya podemos cerrarlo, podemos abrir doble clic en Photoshop y nos va a abrir Photoshop con lo que estamos trabajando, ¿no? Sí, PNGs súper fáciles de hacer. Por ejemplo aquí se me ocurre que vamos a hacer nada más este PNG de ahí, la donita, la dona kawaii, así que borramos todos los demás, ¿no? Porque no nos sirve. Ahí está. No, falta la paleta. Ahí está. Entonces podemos irnos a archivo ya para exportar la imagen, no el trabajo, no guardar el trabajo. Nos vamos a archivo, exportar como, se nos va a abrir esta ventana. No se nos pone qué formato queremos guardarlo. PNG, JPG o GIF. GIF es para imágenes en movimiento, JPG para imágenes estándar, PNG para imágenes sin fondo. Si tú lo guardas ahorita como JPG, todo esto se va a colocar blanco. Entonces no nos sirve para PNG. PNG sería transparente. De hecho aquí nos pone transparencia activada o lo que tú quieras, ¿no? Aquí todo dejamos tal cual y le ponemos exportar. Aquí seleccionamos dónde lo vamos a querer, el nombre que vamos a necesitar, la extensión por defecto es PNG, ¿no? Y le ponemos guardar. Y listo. Aquí tenemos nuestra imagen PNG, que obviamente si la colocamos sobre un fondo no se va a ver esto de aquí, ¿no? Se va a ver transparente. Solamente que así se nos muestra en la visualización. Por ejemplo, se me ocurre de repente, digamos, vamos a cerrar todo esto y ponemos Photoshop igual. Igual una forma de importar archivos podría ser la siguiente. Podemos seleccionar y arrastrar y soltar. Y se nos va a abrir por defecto la imagen que tenemos. Aquí tenemos esta. Por ejemplo, se me ocurre de repente buscar algún fondo kawaii. Esta para ahí no irnos lejos, copiar. Vamos a pegarla en una capa nueva. Va a ser la de abajo, entonces vamos a seleccionar y arrastrar abajo. Vamos a ponerle control V y después control T para escalarla, ¿no? Y ahí está, ahí la colocamos. Como pueden observar, pues efectivamente el PNG tiene transparencia en toda esta parte de aquí y por eso se nos está viendo el fondo, ¿no? Y listo, ahí estaría. También otra aplicación que se me ocurre de repente para usarlo en PNG
A ver, déjenme capturar donde estabas. Es imagen. Aceptar. Perdonen el regadero. A ver, es escritorio. Y seleccionamos ahí nuestra fantástica donita. Le ponemos a aceptar. Y como pueden ver, ya nuestra donita se está viendo ahí en pantalla, toda kawaii. Y básicamente ahí estamos creando un PNG. Bueno, ahí lo vamos a dejar mientras. ¿Qué más? Bueno, esto vamos a seleccionar todo. Sí, cierto, no puedes seleccionar todas las capas e intentar borrar todas. ¿Por qué? Porque necesitas sí o sí una capita. Entonces la creamos y ya podemos borrar las demás, ¿no? Bye. Dice Gamer, una donita kawaii. Sí, ahí está en el chat. La dona kawaii. Creo que me estoy yendo muy rápido. Igual sería que si es que tienen alguna duda, pues vean nuevamente el video o que me pregunten después. Bien, vamos a explicar lo que es el pincel difuminador. Entonces creamos una capa, le damos doble clic y le vamos a poner line art, line art. Seleccionamos el pincel normal, acceso rápido a la B y ya, pues, aquí colocamos nuestro line art, todo chueco ahí. No, espérenme, creo que no me quedó muy bien. Ok, creo que es una manzana medio cutre. Listo, ahí tenemos nuestra manzana feliz. Como siempre, aquí explicamos con peras y con manzanas. Vamos a crear otra capa y la vamos a poner por debajo. Y ahora sí, aquí seleccionamos el pincel. Bueno, hay dos formas. Podemos seguir utilizando este pincel normal y le ponemos un rojito, ¿no? Por ejemplo, este. Y le vamos a subir para no tardarnos tanto. Ya saben, mayúsculas para ver el grosor del pincel, ¿no? Y se me ocurre que estamos ahí, ¿no? Pam. Ahorita les enseño otra forma más rápida de hacer esto igual. Bien, ahora seleccionamos este mismo color y de aquí mismo lo vamos a oscurecer. Y le ponemos que sí. Ok, aquí existen dos tipos de dibujos, ilustraciones. De tipo de coloreado, ¿no? Por ejemplo, están estos, que sería, por así decirlo, las imágenes planas, ¿no? Que nada más, pues sí, prácticamente se divide en lo que son luz, sombra y ya, ¿no? O sea, no hay mezcla de colores, no hay difuminado, no hay nada de eso. Ahí sería nuestra manzana. Pero el pincel mezclador lo que va a hacer, como su nombre lo indica, va a agarrar un color. Tenemos que seleccionar un color base, por ejemplo este de aquí con I es acceso rápido para gotero. El gotero lo que hace es seleccionar, más le damos un clic ahí y se nos pone el color ahí. Ya podemos aplicarlo entonces con la B, ¿no? Y aquí, como estamos usando el pincel mezclador, se nos están mezclando estos dos colores y se nos crea un tercero. Y así va mezclando, ¿no? Y esto sirve para difuminar, para hacer sombreados y que se vea un poco más realista en las ilustraciones. Obviamente el trabajo de estarle difuminando lleva su tiempo y puede aumentar, ir de grados, ¿no? De grados a grados. Por ejemplo, aquí también podríamos colocar uno más oscuro todavía con el pincel normal. Aquí se lo colocamos y lo volvemos a difuminar. Ay.
O sea, no nada más se puede quedar en dos colores, sino que puedes ir mezclando diferentes colores. Incluso a mí se me ocurre que podríamos mezclar un verde de repente, por ejemplo este verde de acá, y se lo colocamos con el pincel normal por acuya, como decían ahí. Entonces seleccionamos con I, aplicamos con B, pero el pincel mezclador. Ahí estás. Bueno, entonces todo esto es una chamba enorme. Y hay diferentes grados de difuminación, ¿no?, que tú puedes crear. O sea, lo puedes dejar así, o lo puedes empezar a mezclar colores y a ir difuminando y difuminando para crear algo súper realista, ¿no? Aquí no importa que nos pasemos, ¿no? Igual podría ser ya una vez aplicamos el color café. Ok, este café. Y se lo aplicamos con el pincel normalillo. Ya ahí está, ¿no? Igualmente si le ponemos un poco más oscuro, es ir jugando con las luces, las sombras. Y prácticamente pues para eso sirve el pincel mezclador, ¿no? Para darle relieve, volumen y todas esas chonchas. También explicación del pincel difuminador. Sí, exactamente, es muchísima difuminación. Por ejemplo, esto yo lo siento súper básico, pero sí, o sea, si tú le metes colores y lo estás difuminando y te llevas horas, incluso te puedes llevar días haciéndolo, pues obviamente así se va a empezar a ver más y más realista, ¿no? Obviamente estás cansado, a no más poder, pero esa es la gran diferencia que existe entre Photoshop para hacer este tipo de ilustraciones. Por ejemplo, a que sea un vector, ¿no? Un vector siempre van a ser imágenes planas, y si existe un difuminado va a ser un difuminado muy planar. Nunca se va a comparar con Photoshop para el difuminado. Ok, no recuerdo, que ya se me fueron las cabras, no sé qué iba a explicar ahorita. Sí, ya recordé. Sobre el difuminado, del pincel difuminador, también hay otra cosita, que igual esto se adquiere con la práctica. Por ejemplo, aquí tenemos un color, y se me ocurre un color blanco, ¿no? Muy diferente a este. Entonces, una forma de difuminar sería seleccionar un color de los dos, ¿no? Por ejemplo, este, y aplicarlo a la mitad. Allí hay un degradado, pero podemos aumentarlo seleccionando otra vez con la I el color del medio y aplicarlo con la B para irlo suavizando mucho más todavía, ¿no? Entonces ya no existe un cambio tan brusco de repente ahí, ¿no? Ahora, explicación. Cuando tú jalas el pincel hacia abajo, por ejemplo ahorita se está jalando el color base que tenemos, que es este, pero si tú lo jalas de aquí hacia arriba, se va a jalar el fuerte, ¿no? O sea, el color que teníamos aquí. Entonces esto también nos ayuda a comprender cómo funciona. Imaginemos que son chocolates derretidos que tenemos ahí. Si tú le pasas el dedo de este punto hacia abajo, obviamente se va a ir el clarito, ¿no? Pero si tú lo pasas de este chocolate negro hacia arriba, se va a ir el chocolate negro hacia arriba, ¿no? Entonces eso es lo que quería explicar ahorita con esto. ¿Qué más? De acuerdo. Existe cierto tiempo de cantidad de control Z que le puedes dar. Por ejemplo, a ver hasta dónde nos da. Control Z. Y va a llegar un punto, al menos así pasaban, ahorita no he checado en este. Ok, creo que hasta allí. Exactamente, hasta ahí llegó. Ya no le puedo dar más control Z, de hecho ahorita le estoy abriendo control Z y ya no pasa de ahí. Ese es el último que tiene. Pero podemos irnos a ventana, a ver dónde estabas, y ponerle historial o historia.
Y efectivamente, bueno, sí, aquí son los pasos que hemos realizado, ¿no? A donde puede llegar. Si es que de repente quisiéramos recuperar algo que le hicimos control Z, lo que estaba bien hecho, ¿no? Entonces aquí podemos ir viendo el historial de las modificaciones que hemos hecho. Pero obviamente siempre tengan en cuenta que siempre va a haber un límite. Este de acá es el límite. Ya no hay más historial, por así decirlo. También se me olvidaba. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos una line art, por ejemplo. Si line art yo no quisiera por error borrarlo ahorita, por ejemplo, ahorita se borraría. Le podemos poner un candadito que sería este, y aquí se nos pone el candadito, entonces ya no podemos trabajar, nos sale una advertencia que tiene un candado, entonces tendríamos que quitar el candado. Esto es para no modificar esa capa y de repente se nos vaya a estropear, ¿no? Ya cuando tienes una capa hecha. También aquí tenemos un ojito, si lo seleccionamos podemos ver la capa, o si lo quitamos desaparece la capa. No es que se borre, simplemente ya no la vemos, ¿no? ¿Qué es el line art? El line art es prácticamente el contorno negro. Eso es lo que sería line art. Lo otro ya sería el color tal cual. Entonces eso es el line art. Y sí, básicamente es esto para el ojito y el candado. Para eso funcionan. Si nosotros quisiéramos darle transparencia al objeto, tenemos diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, nos podríamos ir directamente a capas donde está el color. Aquí donde está en opacidad, podemos bajarle la opacidad y empieza a transparentarse, ¿no? Esta es una opción. También funciona lo mismo con relleno. Exactamente es lo mismo. ¿Esto para qué podría servir? Por ejemplo, vamos a borrar nuevamente todo esto que tengo un desastre. Vamos a crear una y luego borramos esta. Bye. Se me ocurre. Quisiéramos hacer un dibujo muy detallado de esta modelo. Una kawama, una señora kawama ahí. Bueno, tenemos esta imagen, ¿no? Podemos aquí crear una nueva capita arriba. En esta le vamos a bajar la opacidad, más o menos por ahí, para que no se nos marque mucho. Y entonces en la capa de arriba podríamos trabajar un line art sobre la ilustración, la foto, la referencia, lo que tú se te antoje. Para eso podría servir en la opacidad de las capas, se me ocurre, ¿no? Entonces aquí ya podríamos ir trabajando directamente en nuestro dibujo, ¿no? Ahí. Tan. Igual se me ocurre que no necesariamente tiene que ser una fotografía, sino por ejemplo podría ser un escáner de algún dibujo que ya hayas realizado tú, ¿no? Entonces colocas ahí la imagen del escáner y ya directamente trabajas con el line art después. De hecho, esta práctica que estamos haciendo la vamos a ver en su momento en las clases de dibujo, porque nos ayudaría a soltar la mano y a comprender las proporciones del cuerpo realista, ¿no? Por ejemplo, aquí arrastramos aquí y seleccionamos un fondo de color ahí está. Entonces ahí estaría. Sí, cierto, iba a explicar. Ya recordé lo del lienzo. Existen diferentes formas de aumentar nuestro lienzo o nuestra imagen, depende de qué es lo que queramos. Dice Gamer, tengo una pregunta, ¿utilizas la tableta para todo o también utilizas el mouse? Normalmente cuando ilustro utilizo el lápiz, ¿no? Pero normalmente utilizo el puntero, por ejemplo, ahorita para hacer todos estos movimientos se utiliza el puro lápiz, ¿no? Pero cuando estás trabajando en otros programitas o cuando ya quiero cerrar, utilizo el mouse. Porque sí es
un poquito más complicado trabajar con el puro lápiz. O sea, sé que sí utilizo los dos, pero cuando estoy en la ilustración, más el lápiz. Sí, ya recuerdo lo que iba a explicar. El tamaño. Nos podemos ir a imagen en ajustes, donde estaba nuestro tamaño de imagen. Podemos aquí aumentarle, por ejemplo, aquí dice 16 centímetros. Le ponemos tal vez a 20 y le ponemos OK. Está pensando y lo que aumenta sería esto, ¿no? Pero se aumenta la proporción con el dibujo. Pero si nada más queremos aumentar el puro espacio de trabajo, por ejemplo, aquí quisiera seguir dibujando, no basta con aumentar la imagen, tengo que aumentar el lienzo. El lienzo lo podríamos aumentar aquí. Por ejemplo, vamos a aumentarlo a 3000, por ejemplo, 1, 2, 3. Y 3000 de otro lado igual, 1, 2, 3. Y le ponemos que sí. Y como ven, ya se nos aumentó el área de trabajo. Ay. Entonces ya puedo seguir. Se me trabó. Ahí está. Ya puedo seguir dibujando la parte de la mano que nos haría falta, ¿no? Por ejemplo. Se me ocurre de repente eso. También hay otra forma de trabajar la mesa de trabajo, no nada más es irnos a imagen y el tamaño de la imagen o el lienzo, ¿no? También podemos irnos aquí, mantenernos pulsado, se nos despliega herramienta mesa de trabajo. La pulsamos y ahorita vamos a bajarle tantito. Aquí en esta parte podemos aumentar y bajar el zoom. Le damos, ahorita está la mesa de trabajo, le damos clic sostenido, arrastramos y soltamos ahí. Se nos va a mostrar esta mesa de trabajo, incluso aquí se nos muestra, ¿no? Que esa es el área de trabajo que estamos realizando o ocupando. En estas partes de aquí se nos marcan unos cuadritos donde podemos darle clic sostenido izquierdo y arrastramos para modificar el área de nuestra mesa de trabajo. Ok, estos simbolitos que dicen de más es para crear otras mesas de trabajo. Como pueden ver, no nada más podemos limitarnos a una, sino que podemos hacer varias mesas de trabajo. Entonces en un mismo archivo podemos estar trabajando diferentes ilustraciones, ¿no? Que yo la verdad no recomiendo hacer esto. A mí me gusta más trabajar una sola mesa de trabajo. De hecho aquí se nos muestran todas las mesas. Si queremos eliminar unas, basta con seleccionar el botón de eliminar y se nos elimina, ¿no? Ahí está. Entonces ahí regresamos a una sola mesa de trabajo. Yo recomiendo usar nada más una, porque es más cómoda al momento de exportar y todo el rollo, ¿no? Pero sí es importante esto de saber cómo escalar tu mesita de trabajo. Esa es otra explicación. De hecho aquí se nos despliega todas las capas que están involucradas en esta mesa de trabajo. Por ejemplo aquí, si yo creo otra y quisiera arrastrar todas estas capas, basta con seleccionar Shift sostenido, seleccionamos igual. Entonces ahora sí, seleccionamos y arrastramos a la mesa de trabajo de arriba y se nos cambia a la mesa de trabajo número 2. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Quiero que chequen esto. Si aplicamos la borra mágica, el borrador mágico, como son varios colores, de hecho aquí no lo puede interpretar bien y se va a jalar toda esta parte, ¿no? Entonces no siempre funciona lo que es el borrador mágico, especialmente cuando son fondos degradados, ¿no? O cuando nuestro personaje se llega a confundir con el fondo. Para hacer un PNG, aquí tendríamos que utilizar sí o sí primero la herramienta yo recomiendo usar la de pincel. Por ejemplo, pincel normal con un punto normal, círculo difuso. Entonces tenemos que escoger un color diferente a todo lo que nos muestra, por ejemplo un verde. Entonces ahí sí ya empezamos perdón, estoy usando el mouse y no la plumilla. Y vamos haciendo esta parte de aquí. Entonces lo que hacemos es hacer un contorno
Y ahora sí, podemos usar el borrador mágico para seleccionar estos. Y ya no se nos está pasando hacia esta parte. Y aquí ya podríamos borrar este contorno. Y ya usamos el borrador normal. Ay, con menos obviamente. Ahí para borrar los residuos que lleguen a quedar por ahí. Dice que ahora pues ya podemos hacer memes a mis amigos en PNG. Sí, efectivamente. Entonces es otra forma aquí para hacer esto. Herramienta esta de aquí sirve para mover tu objeto, ¿no? También tenemos otros accesos rápidos como ejemplo R, que es para rotar el lienzo y acomodarte mejor. H para estar arrastrándolo. Y pues creo que ya. B para aplicar obviamente el pincel y todo lo que estamos checando, ¿no? Si tienes alguna duda, pues ya sabes. Lo mantienes ahí un ratito y ahí te aparece la herramienta para qué sirve. Por ejemplo, herramienta pluma, el acceso rápido sería la P, ¿no? Ahí te dice. También tenemos texto. Yo no recomiendo mucho colocar el texto directamente en Photoshop porque se llega como que a visualizar un poco medio borroso cuando lo exportas. Entonces cuando es texto, lo recomendado es usar otro programita que sería Illustrator porque se dedica a hacer vectores y el texto quedaría muy nítido en ese sentido. Espero haber resuelto sus dudas de cómo se utiliza Photoshop, de todos sus triques y mereques. Después vamos a seguir viendo otras opciones, ¿no? Pero nos vamos a enfocar más en la ilustración digital. Que eso ya lo veríamos a la siguiente clase. Ya entendí todo. Muchas gracias, gamer. Espero haberte sido de utilidad. Ay, se quitó la musiquita. Y pues gracias por estarme viendo aquí nuevamente. Y bueno, ya sería todo por hoy. Muchas gracias por vernos. Ya me empiezo a despedir. Tengan una bonita tarde y tengan un lindo día. Se cuidan mucho. Abrazos. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye.